cuestionario con relación a las viviendas que vamos a ver hoy, ¿verdad? Vamos a ver vivienda como espacio vital, que es el tema que nos corresponde. La semana pasada, la semana de examen, teníamos que haber desarrollado una clase en el que hablamos de equidad, igualdad, justicia en salud. Y les alcé esa clase, no sé si vieron, y también les alcé un pequeño cuestionario cortito para que puedan ir completando con, con la lectura del material que les subí, que es bastante cortito, creo que es también bastante entendible. Bueno, entonces, empezamos rápidamente sin perder mucho tiempo la clase que nos corresponde desarrollar hoy. Vamos a ver si puedo poner mi puntero. Nunca me aparece acá el puntero. Bueno, en fin. Cuando hablamos de promoción de la salud, siempre tenemos que estar muy al tanto de todo lo que tenga que ver. Doctora, ¿existe la posibilidad de abrir otra vez el cuestionario del día 19 para quien nos envió? Sí, puedo abrir, no hay problema. Envíame nomás un mensajito después de la clase o que tus compañeros, el delegado me envíe y que me haga recordar cuál es el cuestionario del 19. Los que no pudieron entregar sus trabajos y me piden que vuelva a abrir el cuestionario, por ejemplo, van a poder enviar de nuevo, pero ya va a llegar como atrasado. Entonces no van a tener el total de puntos, ¿tá? Prof, eu tenho uma dúvida. A prof falou de um questionário. É sobre a aula de hoje e vai ser agora ou é sobre a aula de hoje e a gente pode fazer depois? Es sobre la clase de hoy y pueden hacer después. Le voy a habilitar hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves. Graças, prof. E aí são Bueno. 2 questionários, doutor. Un cuestionario es de la semana pasada, que es de equidad, y el otro cuestionario es de ahora, que son viviendas en riesgo. Ok. Y después de esta, o sea, después de la siguiente semana, el 9, para el 10 más o menos, yo voy a volver a cargar la nota de la plataforma y ahí voy a volver a hacer todo el cálculo de las notas del primer módulo, ¿está bien? Entonces eso va a seguir variando un poco. Y traten de avisarle también a sus otros compañeros para que se pongan al tanto de la plataforma y completen todo. Ay, por favor, completen también su asistencia. Marquen la asistencia. Bueno, cuando vamos a hablar entonces de promoción de la salud, también debemos de recordar todo lo que gira en torno a nuestros pacientes, en torno a la comunidad. Y el primer lugar es la vivienda de las personas. Y hay ciertas características que tenemos que tener en cuenta según la localización de la vivienda. Por ejemplo, tenemos comunidades urbanas y tenemos comunidades rurales. También dentro de las comunidades urbanas tenemos casas en, ¿cómo se llama? En terrenos bien ubicados, planos, y tenemos los terrenos que están muy cerca, por ejemplo, de los ríos, de los arroyos o cerca de las industrias, que serían las zonas urbanas, porque sabemos que por más de que no esté permitido la construcción de grandes industrias en las áreas urbanas, deberían de estar por lo menos, creo que dice la ley, a por lo menos 30 kilómetros de las zonas urbanas, las industrias. Igual la gente se va y construye sus casas alrededor, ¿verdad? Por lo tanto, muchas veces no se cumple con esas normas sanitarias y normas de seguridad. Y en el área rural lo que suele pasar mucho es, así como vemos en nuestro dibujo, las personas tienen muchos animales y deben de saber cómo manejar ese medio
entre tener animales muy cerca o muy lejos de la casa y eso. Bueno, dice que la vivienda es un lugar indispensable para nuestras vidas, necesario para el desarrollo de los individuos y de la familia. Todas las viviendas deben brindar seguridad, protección, intimidad y contribuir al bienestar de cada una de las personas que la habitamos. Una vivienda cumple con la función de brindar seguridad y protección cuando está ubicada en lugares donde no existen riesgo de tormentas, inundaciones, desmoronamientos u otros incidentes que tengan relación con la estructura de la casa. Garantiza que en sus paredes, techos y pisos no existan grietas ni huecos y estén construidos con materiales que brinden protección. Tienen espacios y divisiones seguros que nos brindan privacidad y está libre de contaminación. Con esto también debemos de fijarnos siempre. Habrán oportunidades en las que nosotros hagamos las visitas a las viviendas de los pacientes y dar ciertas recomendaciones, como por ejemplo, si es que vemos que hay crecimiento de hongos, si es que vemos que hay mucha humedad, ver formas de aislar esas paredes o algo que pueda ayudar a disminuir, porque en los ambientes, en las viviendas con mucha humedad, si tenemos niños o ancianos, pueden desarrollar problemas respiratorios secundarios a esto. En las viviendas saludables deben tener acceso al agua de buena calidad para consumo humano, que es el agua potable. Las aguas de lluvias y aguas servidas o de lavado deben de tener los sistemas de desagües apropiados. Las casas que no tienen esos sistemas están poniendo en riesgo a los que habitan en ella. La cocina debe estar separada de otras habitaciones y dispone de implementos que facilitan el manejo higiénico de los alimentos, principalmente de las frutas y verduras que llegan al hogar y que deben de ser manejados de cierta forma para evitar algunas infecciones alimentarias. También tenemos el manejo de las carnes, ¿verdad? De los huevos. Hoy en día entramos en mucha discusión. ¿Qué hacemos con las carnes? Dice, lavamos la carne, no lavamos la carne, lavamos el huevo, no lavamos el huevo. Entonces, todo eso hay que tratar de hablar con los pacientes, porque muchas veces por medio de los alimentos llegan las enfermedades a la gente. Y dependiendo de la faja etaria que existe en esa vivienda, por ejemplo, si son niños muy pequeños o ancianos, más de 80, 90 años, eso puede llevar a gastroenteritis agudas que pueden llevar a incluso la muerte de estos pacientes. Las instalaciones para evacuar las excretas y aguas servidas o de lavado son adecuadas. Los residuos sólidos son depositados en lugar libre de la presencia de moscas, cucarachas, mosquitos y ratas. Y su ubicación es la adecuada, de tal forma que impida que los perros, gatos y otros animales domésticos revuelquen y mezclen estos residuos. En muchas de las ciudades no hay esa costumbre de separar los residuos, por ejemplo, mínimamente lo que es reciclable y lo que son los residuos propios del hogar, restos de comida y eso. Entonces eso hace que en los animales, los perros y gatos, tengan esa tentación de ir a rasgar la basura y estar ahí buscando para su alimento. Más todavía en las zonas urbanas en donde hay muchos animales abandonados por las calles. Entonces debemos de tratar de siempre tener un buen depósito con las tapas correspondientes para que esto no suceda. Si se tiene una actividad productiva o laboral dentro de la vivienda,
La zona de trabajo se debe mantener aislada de las habitaciones de la familia. Muchas personas tienen, por ejemplo, despensa. A ver cómo se dice despensa en portugués. No sé, Prof, é Mercadinho. igual, prof, eu acho. igual. Seria tipo lavanderia para limpar as coisas? Não, acho que tipo mercadinho. Sí, mercadito. Ah, tá. Así, dispensa, dice Caio. Donde vamos a comprar cosas para el día a día, ¿verdad? ¿Qué dice? Não, No sé, almoxarifado é tipo lugar para guardar produtos de limpeza, né? Ah, no, para guardar productos de limpieza es dentro de la casa, ¿verdad? En un lugar un poco aparte, pero sería el mercadillo, sí. Y muchas personas, ustedes verán, aquí mismo alrededor del área 5, hay familias que tienen su propia despensa o van a ver que hay familias que tienen su propia peluquería, ¿eh? Y, y son negocios prácticamente que podés tener en tu casa. Después están las librerías, ¿eh? No sé cómo se dice, papelería, creo que se dice en portugués, que muchas familias tienen fotocopiadora, recarga de celulares, son pequeñas actividades laborales, pero que se pueden encontrar dentro de la vivienda. Y de ser posible que se encuentren en un lugar un poco más aislado para no perjudicar la privacidad, ¿verdad? Para no invadir la privacidad de la familia y también para mantener la seguridad de la familia que habita en ella, porque estas actividades productivas también atraen a las personas que tienen intenciones de robar, por ejemplo, el dinero o los productos. Otras actividades productivas dentro de la casa muy común en nuestra región, la producción de estos productos de limpieza caseros que se venden muchísimo en todos lados, bueno, no en todos lados, pero en muchas casas se preparan y ellos mismos exhiben frente a la casa y ponen sus cartelitos de se vende lavandina, se vende detergente y cosas así, que también se debe mantener cierto cuidado para que no se le intoxiquen a las personas de la vivienda con esto. Bueno. Los principales factores de riesgo que afectan la salud humana en la vivienda son materiales inadecuados o características de los pisos, los techos y las paredes que propician accidentes, generan sustancias peligrosas y pueden servir de hábitat a insectos y otros animales indeseables. La falta de abastecimiento de agua potable para el consumo humano, el inadecuado almacenamiento de agua y alimentos que faciliten su contaminación y proliferación de insectos. Entonces, forma parte de la educación de las personas saber cómo mantener esto, ¿verdad? Y también nosotros debemos de saber enseñarle a las personas cómo potabilizar el agua. Creo que la siguiente clase hablamos de agua, hablamos también de los residuos, hablamos también de los alimentos, para que ellos mantengan su salud y eviten que llegue por sus propias manos la enfermedad. El manejo, eliminación adecuado de excretas y de las basuras, la falta de espacios que permitan la correcta separación de ambientes, como por ejemplo muchas personas durmiendo en la misma habitación y a veces en la misma cama. A esto lo llamamos hacinamiento y tiene un lugar muy específico en la historia clínica que vamos a estar seguramente viendo, o sea, van a ver ustedes a partir del cuarto, quinto año. Creo que a partir del cuarto año ya van a estar viendo y completando las historias clínicas y hay un ítem en la segunda parte de la historia clínica que dice hacinamiento. Y tienen que saber qué significa para poder completar. Entonces, hacinamiento es cuando en una misma habitación duermen 5, 6 personas,
comparten una misma cama 4 o 5 personas, puede suceder, ¿verdad? Puede suceder que duerma mamá, papá y 2 niños, y a eso ya le llamamos hacinamiento, porque si un niño contrae una enfermedad respiratoria en la escuela, le puede estar transmitiendo al otro y a los padres. Entonces ya hay un hacinamiento en esa casa. Y más que nada es con relación al espacio físico, no solamente a la cama, sino que con la habitación. La falta de higiene y cuidado en la tenencia de animales domésticos, el uso y manipulación de químicos sin precaución, en especial de los plaguicidas, esto más relacionado a las zonas urbanas, rural. Hace poquito, no sé si se enteraron, tuvimos un caso en el hospital regional de un joven de aproximadamente 24 años que intentó quitarse la vida consumiendo unos plaguicidas. Y su intento fue frustrado, o sea, no fue posible porque él tomó una cantidad mínima que lo único que hizo fue, bueno, no lo único, ¿verdad? Pero le dañó todo el sistema digestivo desde la boca hasta más o menos los intestinos, y también ya después con el paso del tiempo le dio falla renal y otros problemas a causa de los metabolitos que se debían de eliminar de su cuerpo. Entonces hay que tener bastante cuidado de dónde tenemos estos químicos en el hogar. Muy triste. Bueno. No sé por qué nunca pasan la primera. Los factores de riesgo mencionados anteriormente se encuentran en muchas viviendas y pueden ser la causa de enfermedades diarreicas agudas, los manejos de los alimentos y del agua, gastroenteritis, cólera, salmonela, la salmonelosis, afecciones de la piel, fiebre tifoidea. Afecciones de la piel pueden venir por los animales domésticos. Muchas personas tienen perros, gatos, hay personas que incluso tienen gallinas dentro de la casa. Fiebre tifoidea causada por el consumo y uso de agua y alimentos contaminados, enfermedad de Chagas, malaria, dengue y fiebre amarilla transmitidas por insectos, antivirus transmitida por roedores, rabia por la mordedura de animales como perros y murciélagos. Entonces todo esto tenemos que tener en cuenta cuando vemos las características de las paredes. Por ejemplo, sabemos que los mosquitos, ¿verdad? Podemos eliminar fácilmente eliminando los criaderos, eliminando todo lugar en donde se junte agua, más todavía hoy en esta época que estamos con muchas lluvias, no cuesta mucho hacer un recorrido por alrededor de la casa, por el patio, y ir desechando todo el resto de agua que se juntaron, por ejemplo, en las planteras, en algunos objetos, juguetes de los animales, juguetes de los niños y así. Tuberculosis, la cual se transmite en condiciones de hacinamiento y mala ventilación. La tuberculosis, como ustedes saben, es una enfermedad respiratoria principalmente, pero también se puede después llegar a otros órganos del cuerpo. Infecciones respiratorias agudas propiciadas y agravadas por la contaminación del aire en el interior de la vivienda debido a la falta de ventilación, el uso inadecuado de leña para cocinar, el empleo de fogones mal diseñados, manipulación imprudente de productos químicos y el consumo habitual del cigarrillo. Aquí, no sé si ustedes en Brasil cómo fue, ¿verdad? Pero en Paraguay yo me acuerdo que cuando era niña, ¿verdad? Me contaban, no sé si era cierto, que hubieron muertes por uso de braseros con carbón prendido dentro de las casas.
que puede suceder, hay gente que pasa tanto frío y agarra y prende, enciende el carbón y deja ahí para calentarse. Y luego eso se debe apagar, ¿verdad? Y ventilar de ser posible el lugar. Pero como que uno busca refugiarse del frío y aumentar la calidez en el hogar, ya deja todo eso cerrado y la falta de oxígeno, el aumento del dióxido de carbono causa la muerte por hipoxia en esas personas. Entonces hay que tener bastante cuidado y hablar esto con la gente porque muchas veces las personas no son conscientes que existe el oxígeno, que existe el dióxido de carbono. No todos tienen la educación que nosotros tenemos y no debemos dar por sentado que ellos saben esas cosas. Siempre hay que estar educando a la gente. Los accidentes, incendios provocados por velas, braseros, quemaduras en los niños por falta de precaución y vigilancia. ¿Saben lo que son los braseros? Não, doutor. Bueno, voy a buscar en internet para mostrarles la foto. Braseros son esas cosas que se usan para hacer fuego. No sé qué nombre tiene en portugués. Ahí están, ¿ven? Se ve, ¿verdad? Sí, bueno. Sim. Y todo eso son los braseros, ¿verdad? Que muchas veces las personas utilizan dentro de la casa, siendo que son cosas que se tienen que utilizar afuera. Y al menos en Paraguay, muy pocas casas son las que tienen, a ver cómo se llama. Bueno, lareira. Chimenea se llaman acá, así, lampariñas. Chimeneas navideñas. Bueno, acá no hay muchas casas con chimeneas, pero sí también siempre que vamos a acostarnos, ¿verdad? Es súper importante apagar esto. Y en el caso de estas chimeneas, por ejemplo, tienen su propio respirador. Lo contrario a lo que sucede con los braseros, que lo que pasa que el aire que se está consumiendo desde ahí, el humo se vuelve a eliminar ahí en el mismo lugar, en la misma habitación en la que se está usando este equipo. Entonces se tiene que apagar sí o sí el fuego para ir a descansar. Bueno, hoy en día ya tenemos ya muchos otros reemplazos para esto, por ejemplo, estas cosas que son eléctricas, ¿verdad? Entonces ya disminuyó bastante, pero yo me acuerdo que antes sucedía, contaban, ¿verdad? Que habían casas incluso que se incendiaban por causa de esto. Entonces puede seguir sucediendo en situaciones de bastante precariedad y cuando hace mucho frío. Bueno, después tenemos los problemas de orden psicosocial como consecuencia del hacinamiento, violencia intrafamiliar, incesto, promiscuidad, pérdida de autoridad de los padres y adultos y el consumo de alcohol u otras drogas por miembros del grupo familiar, que muchas veces resulta más que nada en violencia, ¿verdad? Entonces, un recordatorio. Tuberculosis, ya hablamos un poquito de esta enfermedad bacteriana que se presenta con tos, fatiga, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso. La tuberculosis es curable, pero requiere de tratamiento estrictamente supervisado por un lapso de 6 meses. Se transmite por medio de la saliva y la tos. Y se puede propagar
contaminar el ambiente y propagar la enfermedad. Salmonelosis es una forma de gastroenteritis causada por ingesta de alimentos contaminados con salmonela. Algunos de sus síntomas son cólico abdominal, diarrea acuosa, sanguinolenta. Prevención: higiene adecuada de manos y una correcta conservación y preparación de los alimentos. Ubicación, infraestructura y espacio. Dependiendo entonces de dónde está ubicada estas casas, acá tenemos algunos ejemplos. Vemos el árbol que se cae, la casa que se incendia, no sé, la tormenta, un misil que le cae, inundaciones, tornados, inseguridad, temblores. Bueno, todo eso tiene a ver con la vivienda. ¿Dónde se ubica la vivienda? El diseño de la vivienda depende de la ubicación geográfica, del clima y de los factores culturales. Debe estar localizado sobre terrenos seguros, secos y estables que no se inunden. Las viviendas saludables nos protegen de la lluvia, del calor, del frío y minimiza el riesgo de morir por causa de desastres naturales como inundaciones, tornados, tormentas, desmoronamiento, entre otros. Gracias a ella protegemos nuestra vida y vivimos más tranquilos y cómodos. Hay situaciones que podemos evitar, como por ejemplo tener nuestras casas en terrenos seguros, secos, que no hayan, por ejemplo, nacientes o mucha humedad, que no se inunden principalmente, muy cerca de los ríos, muy cerca de los arroyos, no se recomiendan construir, hay luego un límite. El terreno no debe estar ubicado cerca de focos de contaminación, debe localizarse en lugar donde no existen riesgos de deslizamiento o inundaciones, ni cerca de los barrancos, tanto en la parte alta como en la parte baja de estos, tampoco cerca de los cerros o de los ríos. La vivienda no debe construirse en terrenos que hayan sido rellenados con escombros o basura, porque son inestables. Aquí vemos algunas imágenes de las casas que están muy cerca de los ríos. Obviamente esto se puede desmoronar o se puede aumentar tanto a nivel del agua que puede inundar el agua. Y nos muestra un poco el límite entre dónde construir. Pasando un poco estos límites ya son un poco más seguros, sin embargo muy cerca estamos en riesgo. Las condiciones físicas que debe tener. Las paredes de las habitaciones, las paredes de todas las casas deben ser lisas, sin grietas y estar limpias para facilitar su mantenimiento, aseo y evitar la proliferación de vectores como ratas, pulgas, garrapatas, cucarachas, moscas, hormigas y vinchucas, los cuales nos pueden causar daños a la salud, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, que es transmitida por la vinchuca o Xixão-Azú, y aquí les puse una imagen de la vinchuca que también se le llama barbeiro en portugués, ¿verdad? Es muy conocida esta enfermedad, creo que a Shakira la había dado en algún momento de su vida. Bueno, la vivienda y sus espacios. La distribución del espacio debe garantizar nuestra intimidad, independencia y convivencia sana. La vivienda debe tener los espacios separados según la actividad diaria que realicemos en cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, siempre el dormitorio para dormir, recomendable es que esté durante la noche totalmente apagadas las luces, que no hayan transmisores, por ejemplo, las luces de la computadora, las luces del Wi-Fi, evitar todos esos aparatos dentro de la habitación porque emiten ciertas luces que según estudios científicos ya pueden
¿cómo se dice? No es bloquear. Puede alterar nuestro ciclo del sueño. Entonces, alterando el ciclo del sueño de las personas, ya va a ir alterando también otros elementos dentro de nuestra fisiología. Entonces, eso puede conllevar a ciertos problemas como cansancio, fatiga, bajo rendimiento escolar o en el trabajo. Son pequeñas cosas, pero que hay que tener bastante en cuenta. La contaminación del aire. El aire interior es un factor determinante para la salud de la familia, pues algunos materiales e instalaciones de la vivienda, como por ejemplo piso de tierra, brasero, ciertas costumbres de sus habitantes, el hábito de fumar, el uso inadecuado de químicos, por ejemplo, personas que realizan sus tratamientos de cabeleireira, hacerse tratamientos faciales, tratamientos en el cabello, estos productos que contienen formol. Hoy en día también ya tenemos estos productos muy fuertes que son para la aplicación de las uñas. Todo eso debe estar bien, de ser posible, separado o bien aireado el lugar en el momento de la aplicación. Los plaguicidas pueden generar contaminantes muy tóxicos. Las condiciones insalubres por aire contaminado, sumados a la falta de espacio en la vivienda, constituyen factores de riesgo para la salud de la familia, especialmente niños, niñas y ancianos, que son siempre los más vulnerables a todo esto. Las condiciones de estrechez, hacinamiento o aire contaminado facilitan la transmisión de enfermedades como tuberculosis, meningitis, gripe, infecciones respiratorias agudas. De igual forma, pueden propiciar la violencia y la promiscuidad. La violencia porque uno no quiere estar en contacto con lo que produce el otro, ¿verdad? Bueno, la cocina debe estar separada sí o sí del sanitario y de las habitaciones donde dormimos. Principalmente si utilizamos leña o carbón para cocinar, debemos saber que el humo contamina el aire, propiciando enfermedades respiratorias como el asma. Y hoy en día ya no solamente el asma, sino que también las alergias, la rinitis alérgica, que es una enfermedad que está prácticamente de moda. Los dormitorios. La falta de espacio influye negativamente en las relaciones familiares. Comentar sobre la violencia doméstica y contra la mujer según la ley hace la violencia doméstica. Contra la violencia doméstica. Los padres deben dormir en un espacio o habitación diferente al de los hijos, y los hijos pueden dormir juntos si pertenecen al mismo sexo. Bueno, con esto ya es también costumbre de cada familia, no hay por qué asumir una palabra determinante con esto, sino que cada uno puede tener sus habitaciones o pueden dormir juntos hasta ciertas edades. Ya cuando llegan más un poco a la pubertad, a la adolescencia, sí ya es momento de mantenerlos un poco más separados para que cada uno pueda desarrollarse en privacidad. Viviendas productivas. Si realizamos actividades productivas en nuestro hogar, es importante separar la zona de trabajo de los espacios donde se duerme, se alimenta o se reúne la familia. Para este fin se pueden usar divisiones móviles cuyo costo es bastante económico. Así se previene la contaminación, los accidentes, las intoxicaciones y las enfermedades que afectan a la familia, especialmente a los niños, niñas y ancianos. Evitar accidentes dentro de la vivienda. Asegurarse del buen funcionamiento de las tomas corriente y de los aparatos eléctricos. Proteja o tape los enchufes o cables sueltos que no se usen. De esta manera evitar que los niños y niñas introduzcan los dedos u otros objetos haciéndose daño o ocasionando insectos. Acá tenemos una imagen que nos muestra el riesgo de tener, por ejemplo, las tomas corrientes muy bajito en el piso
Ya hoy en día los arquitectos ya tienen todo establecidos dónde deben de estar para las necesidades de las distintas habitaciones en la casa. Procure no usar ni tocar aparatos eléctricos estando descalzo, aun cuando el suelo esté seco, y los niños y niñas menores de 12 no deben permanecer solos en las viviendas, ya que hay mucho peligro y ellos muchas veces no entienden de esos peligros y pueden cometer errores. No es aconsejable que adultos y lactantes compartan la misma cama. Esto con relación a los aplastamientos que pueden ocasionarse cuando una madre o un padre duerme con el niño lactante muy pequeño. Si el adulto se queda muy dormido, se mueve y puede aplastar al niño o puede asfixiarle con las ropas, con las partes del cuerpo. Alejar a los niños y niñas de cocina, ollas, comidas, agua caliente, braseros, cacerolas y de las zonas de planchado de ropa. Guardar encendedores, fósforo, alcohol, gasolina y queroseno fuera del alcance de los niños y de las niñas. Y más que guardar, es enseñar también el peligro que corren si es que tocan esos elementos cuando todavía no están en edad de usar. Colocar barandillas y rejas en terrazas, escaleras, ventanas u otros sitios elevados que impliquen riesgos. No dejen nada cocinado en el fuego, ni velas ni aparatos encendidos cuando abandone su domicilio. Dirán ustedes, pero eso es obvio. Muchas veces lo obvio sucede. Y nunca debemos de dar por sentado que las personas saben de esto. No deja a los niños pequeños solos en la bañera, latonas o balde con agua, mucho menos en la piscina. No coloques velas o veladores encendidos cerca de objetos o materiales inflamables y es preferible no utilizar alambres de púas encercados de la vivienda. Los alambres de púa creo que conocen, ¿verdad? Son bastante peligrosos. Acá Cerca tenemos, elétrica, doutora? es parecido a la cerca. cerca, es parecido a la cerca eléctrica que tiene esas puntas afiladas, pero es sin electricidad. Le voy a Entendi, mostrar obrigada. un poco. Cercado de alambre de púas. Sigue habiendo por acá, también hay mucho en las zonas rurales en el que se pone para evitar que los animales pasen a terrenos de otras personas, a otros terrenos, ¿verdad? A ver, ahí les voy a poner la página de internet. ¿Ven? Aqui a gente chama de arame farpado. Eu já cortei a minha cara num desse, prof, quando eu era pequena. Yo me corté mi brazo. Ay, me subí a agarrar mandarina, me caí y entró por mi brazo. Eu tava correndo, porque na fazenda da minha tia, ela tinha cavalo, daí tinha esses negócios aí pro cavalo não comer as flores. E eu esqueci, tava de noite, eu tava correndo, e dei com a cabeça no negócio ali. Sí, y sucede, son accidentes. Bueno, acá tenemos una actividad en donde comparamos y descubrimos cuáles son las características, ¿verdad? Primero que nada, miramos un poco el techo, tiene algunas grietas, fisuras. Acá vemos un pequeño ratón que está en el techo. Vemos las paredes, parecen bastante inestables. Un vidrio roto. Vemos que en una misma habitación se está cocinando, se tienen los alimentos, se tiene la basura, se tienen los químicos, por ejemplo, acá en los niños, los animales, todo el mundo durmiendo en una misma cama. Sabemos que muchas veces las personas son bastante
pobres, pero debemos de enseñarle y que traten, ¿verdad?, de mejorar esto poco a poco, también si es posible con ayuda del gobierno. Y acá comparamos lo que debería ser, ¿verdad? La cocina separada del dormitorio, los productos, alimentos guardados por separado. Aquí vemos el baño, que incluso seguramente saben que en ciertas regiones los baños están fuera de la casa. Hoy en día sí ya tenemos dentro de los hogares, pero hubo un tiempo que todo el mundo el baño tenía fuera, alejado. Bueno, vemos aquí las imágenes en donde se están las viviendas ubicadas adecuadamente, minimizando los riesgos frente a las inclemencias del clima. Vemos que está bien alejado de los cerros, un poco alejado del río, en un terreno plano, seguro. Aquí vemos cómo están dando protección, mejorando las grietas y fisuras de la pared, limpiando el suelo. Hay muchas casas que tienen los suelos, el piso de tierra, que deben de mantener, de ser posible, secos y no hacer tanto polvo. Si se limpia y se levanta mucho polvo, tratar de airear el lugar y sacar todo ese polvo del lugar. Aquí vemos una cocina a leña, ¿verdad?, que tiene su excreción adecuada del humo para evitar que el resto de la casa se contamine con ese humo. Y nada más, acá vemos en la última imagen cómo cada espacio está separado. Qué cortita esta clase de hoy. Bueno, con eso entonces terminamos la clase de hoy. En el trabajo les voy a poner imágenes en las que tienen que describir les voy a poner un poquito en el que tienen que describir lo que están viendo. Por ejemplo, les pongo algunas casas en riesgo y ahí ustedes van describiendo por qué esa casa está en riesgo, ¿verdad? A ver, viviendas en riesgo. En zonas de riesgo. Por ejemplo, puedo ir poniéndole viviendas en zona de riesgo o ciertas características como las que estábamos viendo ahí en la clase, las paredes con fisuras, animales en la misma habitación, muchas personas en hacinamiento en una misma habitación, cocina de leña o cocina de carbón dentro de la casa. Y nada, es más que nada para completar, porque estas son cosas básicas que se supone que debemos de saber, ¿verdad? Pero que nunca está de más recordar, y también nosotros como profesionales de salud ir haciéndoles siempre hincapié a estos temas con nuestros pacientes cuando estemos por ahí en atención primaria o en consultorio, donde sea que nos toque actuar. Bueno, acá por ejemplo vemos los terrenos rellenados con basura, que son estas llantas de auto, ¿no? Y eso, acá están a la vera del río, vemos incluso cómo las cañerías salen y se desaguan ahí, no sé. Esto, por más de que digamos no se debe hacer así, hay muchísima gente viviendo así. ¿Preguntas? Bueno, les voy a dejar la tarea hasta la próxima semana y les pido que le avisen a sus compañeros que completen y que eso forma parte de la evaluación del primer módulo. Después de esta tarea, sí, las siguientes tareas ya van a incluir para los otros módulos. Y nada, muchísimas gracias a todos por participar. No se olviden de marcar su asistencia. Gracias, Nos vemos doctora. la semana que viene. Gracias, doctora. Chau, chau.